Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy súper emocionado porque vamos a hablar de un tema que sinceramente me tiene con la adrenalina por las nubes. Y es que, como bien indica el título, vamos a sumergirnos en la supuesta, o no tan supuesta, reconciliación que nadie vio venir, la de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, lo sé. Muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca la historia de estos dos actores, y la verdad, la palabra reconciliación entre ellos, bueno, digamos que genera un terremoto de emociones, ¿verdad? Recordemos que en su momento fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador para nosotros, y la química que tenían en pantalla era, simplemente, de explosiva. Era imposible no enamorarse de Sanem y Can, y por supuesto, de la magia que Demet y Can creaban juntos. La forma en que se miraban, la complicidad en cada escena, la manera en que hacían vibrar al público con sus interpretaciones, todo era perfecto. La serie fue un éxito rotundo, rompiendo récords de audiencia tanto en Turquía como a nivel internacional. Y gran parte de ese éxito se debió indudablemente a la conexión innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y a veces en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Después del furor de Erkencikus y después de la especulación constante sobre una relación que iba más allá de la ficción, llegaron los rumores, las especulaciones y eventualmente lo que parecía ser un distanciamiento entre ambos. Un distanciamiento que para muchos parecía definitivo. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre los motivos de esta aparente ruptura. Se habló de diferencias de opinión, de incompatibilidades, de egos inflados, incluso de terceras personas. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre todas esas versiones. Y es por eso que ahora, cuando hablamos de una posible reconciliación, el asunto se pone sumamente interesante. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde, cuándo y cómo se ha producido esta supuesta reunión? ¿Hay pruebas? ¿Son solo rumores infundados? Tranquilos, que para eso estoy aquí, para desentrañar todos estos misterios juntos. Primero que nada, es importante aclarar que la información que circula sobre esta posible reconciliación es, en gran medida, especulativa. No tenemos fotos de ambos abrazándose en un aeropuerto, ni vídeos filtrados de una cena romántica a la luz de las velas. Lo que sí tenemos son pistas, señales, pequeños detalles que, analizados con detenimiento, nos pueden llevar a conclusiones interesantes. Es como un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, puede ayudarnos a construir una imagen más clara de la situación. La primera pista, y tal vez la más sutil, es el hecho de que ambos actores, en los últimos meses, han evitado, con un profesionalismo admirable, cualquier declaración polémica sobre el otro. Nada de indirectas en entrevistas, nada de comentarios sarcásticos en redes sociales. Al contrario, han optado por un silencio prudente, un silencio que en el mundo del espectáculo a veces dice más que 1000 palabras. Este silencio, en un ambiente tan propenso a la controversia y al drama, es en sí mismo una declaración. Es como si ambos hubieran decidido conscientemente evitar alimentar la especulación, protegiendo su privacidad y la imagen profesional de cada uno. Este silencio, lejos de ser un signo de hostilidad, podría interpretarse como una señal de madurez y de respeto mutuo. Además, hemos visto a través de las redes sociales que ambos actores siguen manteniendo una actividad profesional muy activa. Can Yaman con proyectos internacionales, demostrando su talento y profesionalismo en diferentes países, y Demet Özdemir, consolidándose como una de las actrices más queridas y solicitadas en Turquía, protagonizando nuevos éxitos televisivos y acaparando portadas de revistas. Este éxito individual podría ser un factor importante en esta supuesta reconciliación, ya que ambos actores han madurado, han crecido profesionalmente y han demostrado que la ambición, el éxito y el crecimiento personal son muy importantes para ellos. Han demostrado que son capaces de gestionar sus carreras de forma independiente sin depender de nadie más. Esto, a su vez, podría haberles dado una mayor confianza en sí mismos y, quizás, una perspectiva más relajada sobre sus relaciones personales. La presión mediática, la fama y el éxito pueden ser muy difíciles de manejar, y es posible que en el pasado, esta situación haya afectado su relación. Ahora ambos parecen estar en un momento de mayor equilibrio, lo que podría facilitar una posible reconciliación. Pero, ¿qué hay de las pruebas más concretas? Bueno, aquí la cosa se pone más interesante.
Hemos visto en algunas ocasiones que sus círculos de amigos y conocidos en común han compartido publicaciones que de alguna manera podrían interpretarse como guiños. Amigos que comentan fotos de ambos con emoticonos sugerentes o publicaciones que hacen referencia a la nostalgia por los viejos tiempos. Obviamente esto no es una prueba contundente, pero sí son pequeños detalles que alimentan las especulaciones y que, por qué no, nos hacen soñar un poco. Estas interacciones en redes sociales, aunque sutiles, son importantes. En un mundo donde la información fluye a gran velocidad, cualquier interacción, por mínima que sea, puede ser interpretada como una señal. Amigos cercanos que conocen la verdad sobre la situación, podrían estar intentando, de manera discreta, enviar un mensaje. O tal vez simplemente están celebrando la posibilidad de que ambos actores hayan superado sus diferencias y hayan encontrado una forma de mantener una relación cordial. Otro aspecto a considerar es la evolución personal de ambos actores. Como mencioné antes, el éxito profesional es evidente, pero también han tenido que lidiar con la presión mediática, con los rumores, con el escrutinio público. Esto inevitablemente los hace más fuertes, más maduros, y les da una perspectiva diferente sobre las relaciones y sobre cómo afrontar las situaciones complicadas. Han aprendido a vivir bajo el ojo público, a proteger su privacidad y a separar su vida personal de su vida profesional. Han experimentado el lado oscuro de la fama, la traición, la envidia y las críticas. Y a pesar de todo han logrado mantenerse firmes, enfocados en sus objetivos y en su crecimiento personal. Esta experiencia, sin duda, les ha dado una mayor sabiduría y les ha permitido comprender mejor las dinámicas de las relaciones humanas. Y es aquí donde entra en juego el concepto de la reconciliación. ¿Significa esto que van a volver a ser pareja? No necesariamente. La reconciliación puede tomar muchas formas. Podría ser una amistad renovada, un respeto mutuo que se ha fortalecido con el tiempo, o simplemente una tregua en la guerra mediática que en su momento parecía haber entre ellos. Podría ser una señal de que han dejado atrás el pasado y han decidido mirar hacia el futuro, sin rencores ni resentimientos. Podría ser, incluso, que simplemente hayan aprendido a convivir en armonía, sin necesidad de ser pareja. Es importante recordar que al final, la vida privada de los famosos es precisamente eso, privada. Nosotros como espectadores, solo tenemos acceso a una pequeña parte de sus vidas, y a menudo, esa parte está manipulada o distorsionada por la prensa y por los medios. Por eso es fundamental tomar con pinzas la información que recibimos y evitar caer en la especulación sin fundamento. No podemos saber con certeza qué ocurre en la vida privada de Khan y de Met, ni tampoco es nuestro derecho hacerlo. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su trabajo, admirar su talento y respetar su privacidad. Pero, dicho esto, y volviendo a la pregunta inicial, ¿existe una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, por ahora, es no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos decir es que hay señales, hay pistas, hay una atmósfera de misterio que nos invita a pensar que algo está pasando entre ellos. Puede que estén en contacto, puede que se hayan visto en secreto, puede que simplemente se respeten y se admiren mutuamente como profesionales. Es posible que con el tiempo se sientan más cómodos revelando la verdad sobre su relación. O quizás prefieran mantener su privacidad y dejar que la especulación continúe. Lo que sí podemos afirmar es que si esta reconciliación se confirma, sería una gran noticia para los fans de Erkenci Kuş y para todos aquellos que creyeron en la magia que estos dos actores crearon juntos. Sería una señal de madurez, de perdón y de crecimiento personal. Y sobre todo sería una demostración de que a veces, las segundas oportunidades existen, incluso en el mundo del espectáculo. Nos demostraría que es posible dejar atrás el pasado, superar los obstáculos y construir una nueva relación basada en el respeto y la amistad. Sería una historia inspiradora, que nos recordaría que la vida está llena de sorpresas y que siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. En resumen, hemos explorado los rumores, hemos analizado las pistas, y hemos reflexionado sobre la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Aunque no tenemos pruebas irrefutables, sí podemos decir que el ambiente es propicio para la especulación, y que la historia de estos dos actores sigue siendo, para muchos, una de las más fascinantes del mundo de las series turcas. La química entre ellos, la pasión que transmitían en la pantalla, la forma en que hacían vibrar al público con sus interpretaciones, todo eso es inolvidable. Y aunque el tiempo haya pasado, y cada uno haya seguido su camino, la esperanza de verlos juntos de nuevo,
ya sea en la vida real o en una nueva producción, sigue viva en el corazón de muchos fans. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido informativo y sobre todo, que les haya entretenido. Si es así, no olviden dejar un like, compartir el vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Agradezco muchísimo a todos los que se quedan hasta el final, su apoyo es lo que me motiva a seguir creando. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay una reconciliación en curso entre Khan y Demet? ¿Tienen alguna otra pista que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones. Me encanta debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y recuerden, la especulación es parte de la diversión. Es como un juego donde cada uno tiene sus propias teorías y conjeturas. Lo importante es no tomar las cosas demasiado en serio y disfrutar de la emoción que generan estos rumores. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.